El cerebro, qué misterio, los misterios del cerebro. Hoy en día es algo que se le pone atención, se le dedica tiempo, los médicos, desde los medios de comunicación. Y hoy vamos a ver que ya desde hace muchísimo tiempo atrás algo se estudió y se concentró en esto. Y hoy nos acompaña para charlar sobre el cerebro de Einstein. Nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte. Y me parecía que era válido esta introducción, por supuesto. Introducir el tema del cerebro. No, un día les puedo contar, es decir, ¿Sí? En una época que no se conocía tanto el cerebro, por ejemplo, en el siglo XIX se estudiaba más todo lo que era el cráneo. Entonces eso llevó a la sustracción de cráneos. Por ejemplo, Haydn, el músico, le robaron el cráneo para estudiarlo, igual que el cráneo de Mozart, en un momento fue estudiado. Acá, cuando uno va al Museo de La Plata y ve la cantidad de cráneos de indígenas, de aborígenes, que estaban estudiando el cráneo, entonces, ¿qué centro se desarrollaba o no? Pero este es el cerebro, es decir, lo que está dentro. Las conexiones, Las ¿no? conexiones. Y acá, Einstein. esto aparece el año, bueno, en este caso vamos a hablar de qué pasa con el cerebro de Einstein, que bueno, es el paradigma del genio del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Es decir, te pareces a Einstein, ya pasa es algo ¿Quién te crees que sos Einstein? Claro, queda en el vocablo ya popular. Sí. Y entonces es claro, cuando muere Einstein en el 54, muere en Estados Unidos. A los 76 años. Sí, en Princeton, porque él después del año 33 se va de Alemania, se pelea con el nazismo. Él en realidad no lo expulsan, él renuncia a su nacionalidad alemana y se va a vivir un tiempo en Inglaterra y después termina aceptando esta cátedra en Princeton y muere acá. Y el que se encarga de hacer la autopsia es un doctor Harvey. Este doctor Harvey, que es patólogo de Princeton, habla con que era como especie de que manejaba todos los bienes intelectuales de Einstein, que era un señor Nathan, un científico también, un físico. Y lo convence de que estudiar el cerebro de Einstein era importantísimo para la humanidad. Es decir, tenemos el cerebro de un genio. Y tenemos que saber qué pasa en este cerebro. Pero también le piden permiso al doctor Zimmerman, que era el jefe de Harvey en el hospital. Y claro, todos como científicos tienen una curiosidad, diciendo, pucha, aquí tenemos que aprovecharlo esto. Pero lo aprovechan sin el consentimiento de la familia. Entonces, él creo que muere en abril, en abril, en mediados de abril, 16 de abril es la muerte de Einstein. Y claro, un mes más tarde quieren hacer una publicación sobre el cerebro de Einstein y la familia pone el grito al cielo. Dice, no, ¿cómo? No nos dijeron nada, vamos a ver. Porque el resto del cuerpo fue incinerado, fue cremado y las cenizas arrojadas a un río, que no se sabe bien cuál fue, que es el Potomac, pero bueno, o sea que él no quería que dejar nada para que fuera idolatrado por la posteridad. Pero estos amigos de Einstein se quedan con el cerebro. Claro, cuando dicen que van a estudiar, la familia pone el grito en el cielo. Bueno, al final llegan a un arreglo. Dicen, bueno, no, sí, estúdienlo, pero solamente se puede publicar en revistas científicas. Y resulta que este Harvey quedó medio como inhibido y no hizo ningún estudio. En el año 78, un periodista, es decir, estamos hablando 20 y pico de años más tarde, un periodista dice, che, ¿qué fue del cerebro de Einstein? Entonces lo va a buscar a Harvey. Harvey ya no estaba más en Princeton, había ido a Kansas, a Wichita, y lo va a entrevistar y Harvey primero es un poquito así, bueno, no sé, no me acuerdo, y al final dice, bueno, te digo la verdad, el cerebro lo tengo acá. Y lo expone en una lata de sidra flotando en formol. O sea que, viste, el cerebro más importante, más prodigioso del siglo XX termina flotando en una caja de sidra con formol adentro. Y entonces ahí, bueno, cuando se entera de vuelta la comunidad científica que estaba a disposición el cerebro de Einstein, deciden hacer toda una serie de estudios científicos, pero en realidad, viste, nada se descubrió efectivamente. Algunos hablan de un desarrollo del lóbulo prefrontal, otros estudiaron el lóbulo parietal, que es el de asociaciones, que no tenía más neuronas, pero tenía más células de sostén, no tenía los surcos que debía tener una persona, y sobre todo empieza el tema del peso, porque hasta ese entonces uno pensaba que a mayor peso, más inteligencia. Pero empezaron a ver que no era así. El peso del cerebro de Einstein
era de 1 kilo 200, 300 gramos, 230 gramos. Y el cerebro normal de una persona es 1.400 gramos. Hay cerebros, por ejemplo, de Doug Byron, que llegó a pesar 2 kilos 300. Y otras personas inteligentes también, o personas conocidas que tenían cerebros más chicos. Es más, de hecho, hay un chiste en la comunidad de que el cerebro de Einstein pesaba lo mismo que el de Marilyn Monroe. Entonces hay una historia que yo no sé hasta qué punto es verdad, que Marilyn Monroe le decía, cuando lo conoció a Einstein, le dijo que nos tendríamos que casar porque de esta forma vamos a tener hijos. Imagínense qué inteligencia, con mi belleza y con su inteligencia. Y parece que Einstein le dice, bueno, el problema es que fuese al revés, con mi belleza y con tu inteligencia. Pero bueno, para que vean, al final Einstein terminó teniendo más o menos el mismo cerebro que Marilyn Monroe. Ninguno de estos estudios fue concluyente. Se tiene algunas ideas de que algunas de estas cosas pueden haber participado, pero no hay un secreto develado de cuál es el secreto de este cerebro de un genio. Y lo curioso del caso es que ninguna institución después lo quiso al cerebro. Ninguna institución, ni el Instituto Einstein de Tel Aviv, ni la Universidad de Princeton. No, nadie quiere tener el cerebro de Einstein. O sea que sigue flotando en formol, en una lata de sidra, demostrando que su teoría de la relatividad era real. Exacto. Muy bueno, Doc. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando, como siempre. Por favor. Estos espacios interesantísimos de la historia de la medicina, de los genios, en fin, que hoy nos permite comprender mejor nuestra realidad o tener anécdotas e historias. Al menos la pasamos muy divertido. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Enseguida volvemos.